Biblia es el libro de mayor influencia en la cultura occidental, pero a la vez es el libro que más controversia ha desatado en la historia humana. Entonces tenga esas dos cosas en mente en esta mañana, y un poco que hoy vamos a hablar de la influencia de la Biblia, fíjense bien, en la espiritualidad y en la ética de los pueblos. Vamos a hablar de ese tema. Así que la Biblia ha sido fuente inagotable de sabiduría, de guía para toda la humanidad a través de los siglos. Vamos a explorar un poco en esta mañana acerca de esa influencia que ha tenido la Biblia en la vida, en la espiritualidad y en la ética de los pueblos. Es importante que nosotros comprendamos este pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, que Rebeca mencionaba ahorita, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, dice que no dice que una parte de la Escritura, dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Todos en algún momento de la vida hemos enfrentado momentos de dificultad. Hemos tenido que acudir a los salmos, como decía mi hermana, que son también fuentes de inspiración y de fortaleza, sobre todo cuando vienen los desafíos, cuando vienen los problemas en nuestra vida y no encontramos una solución inmediata. Entonces ahí ese recurso tan importante, ese libro sagrado, esa fuente de revelación, de inspiración, nos ayuda tanto, nos fortalece tanto. Todos hemos vivido algún momento de dificultad y hemos encontrado esa inspiración que necesitamos para seguir adelante, para sobrepasar los obstáculos y los desafíos que tenemos en el presente. Debe decirle que nosotros tenemos una facilidad que no tenían los antiguos. No sé si usted sabe que lo primero que existió fueron tradiciones orales. Sucedían cosas, hechos portentosos de parte de Dios, y en aquellas comunidades se compartían esos testimonios y se convertían en tradiciones orales que se reproducían y se transmitían de generación en generación. Pero hubo un momento en que era importante que esas tradiciones orales se preservaran y se redactaran. Y ahí, a medida que fue surgiendo la escritura en la historia humana, pues se fueron recopilando esos datos. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de un compendio, de una recopilación de libros, de escritos, que entrañan en sí mismo la obra divina, pero también llevan una forma humana. Porque sin forma humana es imposible que las personas comprendan el mensaje de Dios. Por eso siempre que leemos las Escrituras, ya sea el Antiguo o el Nuevo, nos damos cuenta que responden a una época, que hay tradiciones, que hay una cultura, y a veces nos sentimos un poco distantes en tiempo, en época, en cultura, y por eso se nos hace a veces un poco difícil comprender. Y es necesario que nosotros hagamos una interpretación correcta de los textos bíblicos, porque, como les dije ahorita, ha sido objeto de controversia. Y ha habido tantas interpretaciones, ha habido tantas aberraciones, ha habido tantos abusos que han justificado la violencia, la injusticia, la opresión, el racismo. No me alcanzarían todos los minutos de este sermón para hablarle de todos los problemas que ha suscitado la interpretación inadecuada e incorrecta de la Biblia en cuanto a doctrina, pero sobre todo en cuanto a conducta, que ha generado incluso problemas entre las naciones. Ahora, tenemos que ver la Biblia como algo positivo, como un manual. Fíjense que cuando nosotros compramos cualquier equipo, hacemos algo disparatado. Ya nos creemos expertos. ¿No le ha pasado eso? No cogemos el manual nunca. A ver cómo funciona.
otros días y mi esposa enseguida salió y me dijo, lee el manual. Y sobre el tornillo. Entonces empezamos a armar, no sé, la silla. ¿Sabe que ahora todo lo mandan por Amazon y lo mandan desarmado? Yo recuerdo que compré una silla, que era cuando Mayrito se operó, para poner en el baño, que fuera fuerte, poder ella bañarse ahí. Y entonces las patas de abajo eran cruzadas y unos tornillos servían por una y otra. La tuve que armar como 3 veces por no buscar el manual. Es importante que nosotros entendamos que la Biblia no es un libro cualquiera, que la Biblia tiene un mensaje concreto que es Jesús. Jesús es ese mensaje de vida y de esperanza para toda la humanidad, que a través de la creencia en Jesús como Hijo de Dios, tú y yo somos salvos. Ese es el propósito esencial de la Biblia. Tenemos que entender que es un manual práctico, nos ayuda para comprender diferentes situaciones que vivimos en la vida y tomar las mejores decisiones acorde a la voluntad de Dios, porque Dios se va revelando a través de la Escritura. Página por página, Dios nos está diciendo cómo es Él, cómo actúa en diferentes situaciones, cuál es su propósito, cuál es su carácter, y cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a su voluntad si le obedecemos, si le conocemos, porque es importante que nosotros le conozcamos. La Biblia, para preservarse y para hacer una difusión de todos sus escritos, ha pasado por un proceso difícil. Hay muchas cosas que han sucedido en la historia y ha sido combatida. Déjeme decirle que no tenemos la facilidad nosotros tenemos una facilidad que no tenían muchas personas, por ejemplo, en la Unión Soviética o en Rumanía. Pasaron cosas curiosas, porque la gente, ante ese obstáculo de poder entregar Biblias y pasarlas libremente a la gente, se veía con las restricciones gubernamentales, las prohibiciones de todo eso, todo lo que atentara contra la autoridad y el gobierno, todo lo que fuera diferente a lo que el gobierno establecía en esas sociedades y en esos regímenes totalitaristas, pues iba en contra de la difusión, por supuesto, de la Biblia. Pero los misioneros, los que estaban dedicados a esa labor, crearon, y hay anécdotas muy curiosas, ¿no?, de cómo pasar las Biblias por los lugares fronterizos sin que fueran detectados. Por ejemplo, aquí tengo una historia de la Unión Soviética que brevemente pusieron pequeñas Biblias dentro de peluches. Las Biblias las ponían delante de los peluches de niños, y entonces cuando iban allí al paso fronterizo, los guardias, son peluches de niños. Pero hubo uno que lo sintió pesado. El peluche pesa. Y cuando abrió una Biblia, y con tan buena suerte que se la dejaron pasar por lo creativo que había sido, ¿no?, en esconder la Biblia. Otro pasó la Biblia en un carro de helado, ¿se imaginan? En Rumanía hicieron de esa manera. Iba un carro de helado, pero hubo un momento que uno de los guardias tenía deseo de comerse un helado y dijo, oye, para ahí. Quiero tomar un helado. Entonces el chofer, que sabía lo que llevaba, estaba muy nervioso, controló la situación, le dio su helado, el guardia se rió y el camión siguió con su Biblia, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar? Otro, en Irán, por ejemplo, cogieron las Biblias y las ataron a unos globos de helio y en la frontera los lanzaron a donde cayeran. Entonces ha habido muchas maneras creativas de repartir las Biblias aún en aquellos países que estaba prohibido hacer y que todavía se prohíbe el cristianismo. Hay muchos países del mundo musulmán donde la Biblia no es un libro permitido. También hay países como China también en un momento, ahora no, pero en un momento también fue prohibida. Y en Cuba, ¿qué pasó en Cuba? ¿Sabe usted qué pasó en Cuba? ¿Sabe usted? Yo le voy a hablar, mira, de los primeros años en la colonización española, la Biblia llegó a Cuba con todos estos señores, y fue la Iglesia Católica la que tuvo un papel dominante en la vida religiosa de la isla y en la repartición de Biblias. Después vino la independencia y la república, y tras la independencia de España en 1898, se formó la República de Cuba en 1902. Entonces ahí surgió todo este movimiento protestante, del cual nosotros somos también parte de ese movimiento,
que entraron a principios del siglo XX y fueron las diferentes misiones, bautistas, cuáqueras, y cada una de esas iglesias eran las encargadas de repartir. Pero después llegó el comandante y mandó a parar. ¿Se acuerda? Llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, pues mandó a parar las Biblias. La verdad es esa. Mandó a parar las Biblias, mandó a parar todo. Y hubo una restricción muy grande. No llegaba, era muy difícil. Aún así la fe siguió viva, porque usted puede restringir la distribución de Biblia, pero no puede matar la fe que hay en el corazón de un pueblo. Eso es imposible. Y a pesar de todo eso, fue a partir de los años 90, con la visita del Papa, se acordarán, de Juan Pablo II, que se hizo una cierta apertura por conveniencias políticas, y entonces se permitía una mejor distribución, también el Consejo de Iglesias de Cuba, pero siempre nosotros sentíamos, yo fui pastor en Cuba muchos años, que a pesar de que había cambiado, se había abierto la puerta, no de par en par, pero sí se había abierto un poco, siempre teníamos limitaciones para adquirir las Biblias u otros materiales que nos hacían falta. Bueno, hasta aquí un poco de historia y de cosas que han sucedido. Yo recuerdo con mucho amor las primeras Biblias, siempre me las dedicó Ramonín, que fue mi pastor, y tengo muchas Biblias dedicadas, que no me gusta regalarlas porque me las dedicaron, entonces no sé, me veo como que no me gusta regalarlas, ¿no? Pero cuán importante es la Biblia, ¿no? Sobre todo en tiempos de dificultad. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la vida de Pablo. Pablo vivió momentos muy difíciles. Pablo se dice que tuvo cuatro viajes misioneros, expandiendo el Evangelio. Los escritos, las cartas, que a pesar de su situación de vida y los desafíos que enfrentó en el desafío, cómo inspiraban, cómo animaban. Esa carta a Timoteo es una carta que da mucha fortaleza. Esa carta de Filipenses que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La carta a los filipenses que hablan del regocijarse siempre en el Señor cuando Él estaba siendo preso. Qué ejemplo de vida. Bueno, nosotros cuando leemos esos textos sagrados, esos versículos, eso nos da nueva fortaleza, nos da nueva energía, y por eso consideramos de importancia vital para la fe el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es esa palabra encarnada. Por eso allí, cuando están bautizando a Jesús en el río Jordán, hay una palabra que viene del cielo, de parte de Dios, que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Estableciendo una división entre, importante también, o sea, Dios se nos está revelando en Jesucristo. Dios me está dando a conocer su verdad, su última verdad en la persona de Jesucristo. Por eso Juan nos habla de que Él es el verbo, es la acción de Dios en la tierra, es la humanización de Dios que viene a contarnos cómo es Dios, a decirnos directamente a ti y a mí cómo es Dios, cuál es el propósito de Dios con nuestra vida, por qué Jesús vino a esta tierra y cuán importante es depositar toda nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Ese es el mensaje esencial de la Biblia, pero fíjense que ya en Hebreos nos establece, en Hebreos capítulo dice, antes, a través de los siglos, Dios habló a través de los profetas, pero ahora, en los tiempos postreros, nos ha hablado a través del Hijo, dándonos a entender de que la última verdad en cuestiones de religión cristiana están en los labios de Jesús, en la vida de Jesús, en sus enseñanzas. Entonces, si usted necesita una brújula cuando está confundido, porque quizás ha leído mal o no comprende una parte de la Biblia y piensa que entra en contradicción con otra cosa y no sabe qué decidir en su vida, ¿a quién usted va a escuchar? A Jesús. ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo usted puede conocer la voluntad de Dios? Que es otra de las cosas importantes que la Biblia nos da a conocer. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
no solo para los antiguos, para los que nos antecedieron en la fe, sino también para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que eso que voy a hacer, que voy a decidir, es la voluntad divina? Entonces hay que leer el testimonio de las Escrituras, porque el propio Jesús lo dice, y estas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién está hablando? De las Escrituras. La Biblia, las Escrituras dan testimonio de quién es Jesús. Y por eso es importante que nosotros le escuchemos a Él, para que podamos tomar decisiones sabias, para que podamos crecer en sabiduría, en el conocimiento, en la gracia de Dios. Ahora también, además de todo ese mensaje central que nos da a conocer Jesucristo, también la Biblia ha tenido una influencia extraordinaria, inigualable. No hay un libro que haya tenido, hay 3 grandes libros. Yo recuerdo allá a un señor de Puerto Padre, Jorge de la Cruz, que es un oftalmólogo, él vive aquí, lo conoce Guillermo, y yo he conversado a veces con Jorge, y él me decía, hay 3 libros que te tienes que leer en la vida, si no eres un ignorante. Y él me decía, la Biblia, Los Miserables de Víctor Hugo, estoy hablando en lengua española, ¿no? Y El Quijote de Cervantes. Esos 3 libros tienes que leerte, si no eres ignorante. Y ahí hay una sabiduría y hay un poder que puede cambiar incluso tu vida. Y la verdad es que la Biblia supera a todos. Supera a todos, es el más vendido, es el más traducido. ¿Sabía usted que la Biblia se ha traducido a más de 200 idiomas? Y más de 3.000 dialectos. Yo recibía antes, aquí tengo que suscribirme, pues la Biblia en las Américas, que era una revista maravillosa de las Sociedades Bíblicas Unidas, y venían siempre escritos de diferentes temas, pero todo relacionado con la Biblia, con la difusión del Evangelio, con algún análisis textual, cosas así. Me encantaba esa revista, muy ilustrativa, muy colorida. Nosotros en Cuba teníamos esa facilidad y la recibíamos, y yo la guardaba. Lástima que no las pude traer todas, pesaban mucho en los equipajes. He traído muchos libros, pero no he podido traer todo lo que tenía ya en Cuba, ¿verdad? Pero lo cierto es que la Biblia es más que un libro, es la revelación escrita de Dios para nuestra vida, y que nos da a conocer aquí a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero además de eso, además de toda la importancia que puede tener para nuestro crecimiento en la fe, el estudio de la palabra, también tiene una influencia en la vida de los pueblos. Ha influido en la ética y en la espiritualidad de un modo que usted quizás no se imagina, lo da por sentado, pero en un tiempo, fíjense, y vivimos tiempos diferentes donde hay muchas publicaciones en las redes sociales, donde hay mucha información barata y falsa acerca de lo que dice Dios. Es importante en el mundo que estamos viviendo hoy que nosotros estemos atentos a la voz de la Escritura, a la voz de Dios en la palabra, en su palabra. Es muy importante que nosotros conozcamos las reglas de interpretación, porque como le dije, se han cometido muchos abusos y se han tomado decisiones que han condenado a la muerte a personas por herejes que en realidad, como Juan Hus, por ejemplo, por citarle uno solo, murió quemado, considerado en ese tiempo por la iglesia, por decir una verdad que él creía, y al final la historia le dio la razón a este gran hombre de Dios, que no era un hereje, que estaba planteando cuestiones legítimas acerca de las Escrituras, acerca de la fe y de la vida cristiana. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, hay un pasaje que se encuentra en Juan 5:39 que dice: escudriñad las Escrituras. Ya hablaba un poco en la clase de eso, ¿no? Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un ejemplo que le quiero poner sobre esto que venía hablando de la influencia en la espiritualidad y en la ética de una sociedad. Debe decirle que, por citar solo, los 10 mandamientos sirven de base al sistema judicial de muchos países. No matarás, no robarás. Esos mandamientos, de manera primitiva, por supuesto, después fue
eso se fue perfeccionando, pues sirvió de base jurídica a muchos de los sistemas judiciales de hoy en día. Solamente por mencionar los 10 mandamientos. También encontramos las obras de arte. Por ejemplo, encontramos la obra de arte hecha allí en la Capilla Sixtina, que nos habla de Dios y de la creación hecha por Miguel Ángel. Encontramos pinturas maravillosas, esculturas como las de Miguel Ángel, por Leonardo da Vinci, que hizo la de Moisés y la de David. Son obras monumentales, obras de arte, inspiradas en los textos bíblicos. Hay un pasaje que nosotros lo conocemos mucho, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versos 25 al 37, que es la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Es una historia que nos hace reflexionar de manera sencilla en lo que consiste actuar bajo la compasión de Dios. Aquel hombre que es agredido, que fue robado, que queda en el camino y aparece un sacerdote, pero al verlo así, da media vuelta y se va. Y cuenta la historia que llega un leví, alguien que servía en el templo, un religioso también, ve a aquel hombre moribundo en el piso, no lo ayuda y sigue su camino. Entonces, al final de la historia, porque Jesús está preguntando quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y esa historia se la está contando a los fariseos, que son un grupo exclusivo. Hay cierta exclusividad en el pensamiento religioso de los judíos, que no les permite conectarse con muchas personas. Por eso constantemente Dios le está llamando la atención sobre eso, para que sean una comunidad inclusiva y no exclusiva. Por eso Dios establece, incluso en Levítico, establecen leyes para proteger al extranjero. Y dice, amarás al extranjero porque extranjero fuiste en Egipto, lo amarás como a ti mismo. Ya desde el Antiguo Testamento Dios está corrigiendo esas malas actitudes y esa falta de inclusión en la comunidad religiosa judía. Pero esta historia de Jesús es muy emblemática, es muy ilustrativa de cómo se debe vivir en comunidad, cómo se debe aceptar a todas las personas e incluso a las que tienen un diferente origen. Resulta ser que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Sabemos la historia de la mujer samaritana y es una de las preguntas: ¿cómo tú me das de beber si judíos y samaritanos no nos llevamos? La pregunta lógica le hace aquella mujer a Jesús. Pero en esta historia del buen samaritano, Jesús le está preguntando y le está enseñando a los judíos quién es el prójimo. Y prójimo quiere decir próximo. Prójimo no es el que nosotros sentimos compasión allá en África porque está muriendo de hambre, o en Ucrania. Nos da dolor ver cómo esos edificios se caen, cómo los niños mueren en Gaza. Pero prójimos somos nosotros. Tú y yo somos prójimos. ¿Quiénes somos los que estamos más próximos? Los domingos aquí somos tú y yo. Por eso ese amor debe profesarse de una manera maravillosa y acorde a como Dios lo establece. Por eso Jesús le está diciendo, mira, más allá de la religión. Y claro, habían leyes que nosotros desconocemos. ¿Por qué el sacerdote, que era el representante de Dios en la tierra, por qué pasa de largo? ¿Por qué el levita, que era otro que servía a Dios, pasa de largo? Entonces tiene que ser un samaritano el que carga a este hombre, lava sus heridas, paga la cuenta, y es el que actúa como prójimo, es el que muestra compasión y amor. Tiene que ser un samaritano. Jesús está haciendo una hipérbole, está haciendo algo para que ellos reaccionen, para decir, mira, aún este samaritano que debe ser el que menos vocación debe tener para ayudarlo y socorrerlo, ese es el que está obrando conforme a la voluntad de Dios y lo está socorriendo y está levantándolo y está lavando sus heridas. Entonces miren cómo la Biblia, con esta sola historia, es solo un ejemplo, un pequeño ejemplo, un mínimo ejemplo, nos puede transmitir un valor, el valor de la compasión, el valor de la solidaridad, el valor de no quedarnos con el sentimiento de lástima, sino convertir ese amor que sentimos por todo en una acción, en un hecho, en un acto concreto que responde a la necesidad de alguien que sufre
y necesita la ayuda más allá de su etnia, de su cultura, más allá de que incluso sea mi enemigo. Qué profundo, ¿se dan cuenta? Y cómo ese valor de la compasión, de la inclusión, de la solidaridad se sigue transmitiendo época por época, siglo por siglo, en diferentes lenguas, en diferentes culturas. Y por supuesto la historia se va adaptando de acuerdo a la cultura y a la necesidad de la gente. Es solo un ejemplo. Otro pasaje que es importante que nosotros lo entendamos se encuentra en el libro de Hechos, y con esto voy a terminar. Hechos, capítulo 2, nos recuerda algo muy importante y que es para mí una de las grandes influencias en la vida de esta humanidad, en la historia humana. Hechos capítulo 2, verso 44, y habla de la vida de los primeros cristianos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Oigan bien, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así era la vida, el ideal de la vida cristiana en comunidad. Por eso una de las grandes influencias para la espiritualidad y la ética de los pueblos es ese sentido de pertenencia, de comunidad, de que este es mi pueblo, esta es mi ciudad, esta es mi iglesia, la iglesia que yo represento. Y como es mi iglesia, es la iglesia de todos, no es la mía en propiedad, sino en sentido de pertenencia. Como es mi iglesia, yo voy a mostrar ese amor, y como es mi iglesia, yo voy a compartir todos mis bienes para que no haya necesitados entre nosotros, para que todos nos sintamos integrados por el amor de Dios. Porque uno de los propósitos que tiene Dios en la vida humana es precisamente integrar a las personas en un proyecto de vida, en un proyecto que edifique, en un proyecto que construya, en un proyecto que transforme. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero esa vida sin amor es imposible que haya abundancia y prosperidad desde el punto de vista espiritual e incluso material en una comunidad que no se integra, en una comunidad que no se une, que no se junta para las cosas de Dios, para honrarle a Él y para vivir según Él. Ahora, ¿cuáles son los beneficios prácticos que podemos encontrar? Primero es que nos da una guía moral. La Biblia ofrece principios morales y éticos que pueden servir como guía para tomar decisiones y vivir una vida victoriosa. Nos da un conocimiento histórico. La Biblia proporciona información sobre la historia antigua, las costumbres y las tradiciones de los pueblos que la escribieron. Nos da fortaleza espiritual. Las enseñanzas y las promesas de la Biblia pueden brindar fortaleza y consuelo en momentos de dificultad y desafío. Y el último agente que le mencionaba, con la historia del libro de los Hechos. Estudiar la Biblia en grupo puede fomentar la comunidad y el sentido de pertenencia entre los creyentes. O sea, que no hay nada igualable cuando celebramos la fe juntos, cuando venimos cada mañana. Usted puede quedarse allá en la casa y todos los sermones y todos los cultos están grabados y puede ver el sermón, puede ver el culto, pero no hay nada como estar juntos en oración, en adoración a Dios, porque aquí nos nutrimos no solo de la palabra, nos nutrimos también de la riqueza espiritual de los unos con los otros. No hay nada como compartir un estudio bíblico, como hacer preguntas, como interactuar, ¿verdad? Y afianzar más esos conocimientos y esa información que tenemos de manera que sea efectiva y que nos transforme espiritualmente hablando. La Biblia es un legado
imperdurable, un legado que nos inspira y que guía a millones de personas en todo el mundo. Es un legado que ha perdurado, tantas persecuciones, tantas prohibiciones, tantas limitaciones que ha habido. Yo me puse a ver cuántas Biblias se publicaban antes de la Segunda Guerra Mundial. Y se publicaban 160.000 Biblias. ¿Usted sabe cuántas Biblias se publican hoy en día? 20 millones. Estamos hablando anualmente. 20 millones de Biblias solamente para América Latina. 20 millones de Biblias para América Latina. ¿Cuántas veces la Biblia ha sido cuestionada? Su autoridad, lo que enseña. ¿Cuántas teologías de la liberación que han metido la política? ¿Cuántas cosas hay ahí? Y tiene fundamentos bíblicos y ellos lo encuentran. Pero si usted es ignorante de la Escritura, ¿cómo va a enfrentar todo ese bombardeo de falsa doctrina, de falsos maestros? No todo el que sale en un canal de televisión te está predicando la verdad pura del Evangelio. Te hablan mucho de dinero, te hablan mucho de teología de la prosperidad. Y las iglesias, déjenme decirle que las iglesias están llenas, pero es un enfoque basado en el ego humano, en las cosas que quiere lograr materialmente hablando, no en la verdad del Evangelio de Cristo, que no desecha la prosperidad material de los seres humanos en ninguna manera, pero que no es la esencia de lo que Dios quiere transmitir en su palabra. Entonces hay que estar atentos a todas esas tendencias y a todas esas influencias negativas que nos desvían de la verdad, de la sana doctrina. ¿Y cómo podemos estar preparados para enfrentar ese reto? Si no leemos diariamente la Biblia, si no venimos aquí y compartimos la palabra juntos, si no traemos preguntas. Yo siempre digo, traigan preguntas. En base a esas preguntas hacemos una clase, profundizamos y aprendemos todo. Yo recuerdo una vez que Roxana me hizo una pregunta, ¿te acuerdas? Y Roxana me hizo una pregunta y yo tuve que profundizar en el estudio de la palabra. Qué bueno es, porque uno crece, uno se alimenta, uno estudia más, se compromete más a estudiar la palabra de Dios. No podemos estar débiles en el tiempo presente en cuanto al conocimiento de la Escritura. Conocer a Dios es el principio de la vida eterna. Si no conocemos a Dios como tal y como se nos revela en las Escrituras, vamos a tener una idea distorsionada de lo que Dios quiere para tu vida. Nuestras decisiones no van a ser correctas, nos van a meter en problemas y al final incluso podemos perder la salvación. Entonces fíjense cuán importante es que nosotros durante todo este mes dediquemos una hora, por la mañana, por la noche. El horario usted lo establece para escudriñar, para meditar, para profundizar en las Escrituras, porque recuerden, ellas son las que dan testimonio de Jesucristo y ellas son las que te conducen a la vida eterna. Que Dios los bendiga en esta mañana y que reciban esta palabra en su corazón. Amén.